Yo sé que cuando yo I know that oí when esta I primer heard vez que oí this, esta the first time I enseñanza heard this en teaching inglés en la in iglesia English donde yo at the iba, church that I went to, cambió mi vida it changed my life en totalidad. Lo que yo tenía, totally. Whatever I lo had, que yo veía o what I creía saw or de ser believed cristiano about being a era Christian tan diferente was so different que cambió that it changed mi manera de hacer cosas my way of y doing manera things and the de way recibir, that manera de I caminar, received, the manera way de I hablar, manera walked, de the muchas way I cosas, ¿verdad? spoke, many Porque a things. veces tenemos un Because sometimes concepto we de have lo a que concept ser cristiano of what es being a Christian is. y parece And que it perdemos seems lo like más we importante lose the most important thing de lo que la Biblia nos of what the enseña Bible para teaches caminar us con el Señor. in walking with the Lord. Batallamos, We struggle, sufrimos we mucho, suffer a más de lot, lo debido, more than we should, por causa de because no entender of muchas not cosas. understanding a lot of things. Pero cuando nos But enseña when we're taught cómo caminar how to walk en el Señor, in the Lord, lo primerito que vamos the a very aprender, first fíjese thing that bien, we'll learn es is obediencia obedience a la autoridad, to authority, espiritual o no spiritual espiritual. or not spiritual. Obediencia Obedience. es la base It's the base del cristianismo, of es la Christianity, raíz del it's the root cristianismo of y aún Christianity, sin but embargo even no so, se enseña it's not taught en la mayoría de las in the iglesias. ¿Sabe majority of por the qué? churches. You know why? Porque es una Because enseñanza muy it's a difícil. very difficult teaching. La gente no le gusta. People don't like it. Por supuesto que todos Of los que están course, en rebeldía all the ones who are in menos les rebellion gusta. like it even less. Ya vemos algunos que And we estamos en see rebeldía, some pero who are in queremos rebellion, cambiar but we want y to venimos a change, que nos duela, and we ¿verdad? come even though it Y aunque a hurts, veces right? nos manda a la But casa even though medios sometimes moribundos, we pero get gloria a sent Dios home que después kind de of, que recuperamos, nos hit damos cuenta strongly, que after we era vida, recuperate, we ¿verdad? realize that it Que was life, es algo that it's esencial something en la vida de essential un in the cristiano, life of a ¿ok? Christian. Estamos So we're ya on lo último de la the página end of 91, that page. donde dice, hay dos cosas que hacen Oh, que los this is in the middle cristianos of page pierdan 90 su in poder. English. Fíjese bien, It's esta es in la the middle of page importancia. 90 that says there are two Hay things dos cosas which que hacen cause que el cristiano Christians pierda su to poder. lose their power. Tenemos infinidad de We have cristianos, an hermanos, infinite amount en la of iglesia sin Christians in poder. the churches without power. Que cuando necesitan, That when cuando they need, viene el when problema, the cuando problem viene comes, la when the necesidad, need corren shows a up, buscar a they alguien run más. to look for someone else. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Why? no Do you know tienen why? el Because poder. they don't have any power. No tienen el They poder. No hay have no nada power. malo en There's buscar a nothing alguien wrong más, with looking for especialmente someone else, nuestra autoridad especially our authority, espiritual. our spiritual Para eso authority. es. That's what it's for. Pero But todos estamos equipados we're con un all poder, built with a que es el power, Espíritu which Santo is de the Holy Dios. Spirit of God. ¿Ok? Okay? Todos. All of us. Todos tenemos We all al Espíritu have Santo the y Holy todos Spirit, estamos and we are equipados, fíjese all bien, equipped con una porción de fe. with a portion of faith. Todos All of us. estamos We equipados are con equipped una with a porción de portion fe. of faith. ¿Ok? Okay? Así de que So no hay un there is cristiano no que le Christian falte la fe. who lacks faith. Sí, hay muchos There's cristianos que many no Christians who ejercitan don't su fe, exercise their faith, pero no es que les but falta, it's es not que that no they la han lack faith, puesto en it's because práctica, they no la haven't put it han, into no la han practice. utilizado, They haven't used ¿verdad? it. Y todo esto es And all importante this que is aprendemos important for us to y learn, que and empezamos a ejercitar, that porque we begin la to fe, hermanos, exercise es it, como because faith un is like a muscle, ¿cómo se dice muscle. muscle en eso? Músculo. Un Is músculo, like a muscle. si usted lo If you ejercita, se hace exercise fuerte. it, it gets strong. ¿Ve? Por ejemplo, en los For brazos example, tenemos the músculos arms, que we cuando have muscles levantamos that when we pesas y lift hacemos, weights and we do entonces usted things, empieza a ver then you aquellos start to músculos see the se empiezan a muscles demostrar, ¿verdad? forming. They start showing up. Pero usted ve a But una persona you que no see a hace person who ejercicio doesn't y le work ve out, los doesn't do brazos como exercise, un and you chorro see de their atole, arms ¿verdad? just like what? No tiene ningún, ¿verdad? They don't have any muscles. Okay. Esto es lo que estoy hablando. I didn't Pero usted ve a una persona When you see a person que ejercita who sus brazos y que hace fuerza con sus exercise their brazos, arms and usted does va a ver una persona que exercise tiene with weights, you see a los person muscles who se le has enseñan, ¿verdad? muscles Sí. that Ajá. are shown. Ya.
Ok, vamos a Okay, entrar so al let's estudio. get Día. into ¿Cuál the es lesson. lo que le hace perder el poder? What is it that causes you to lose ¿Qué es lo power? que le hace que usted What no is it that tenga causes poder? you to not have Si power? usted es If cristiano, you're a usted tiene a Christian, Cristo, you usted tiene have al Christ, Espíritu you Santo have en the Holy usted, ¿por Spirit. qué el Espíritu Santo no Why? se demuestra con poder en Then why usted? isn't the Holy Spirit shown in power Yo no in digo que you? aquí haya alguien, ¿verdad? Pero hay mucha I'm not gente saying oyendo, there's ¿verdad? somebody here like that, Que but there's a quizás lot no of people saben. who perhaps don't Pero know. el But pecado es sin número uno. is number one. Pecado. Sin. Pero fíjese lo que But es see what número number dos. two is. El hablar A mal reviling de la of autoridad. authority. Al momento que The usted moment empieza that a you soltar su begin to lengua let your tongue loose para hablar en to contra de speak autoridad, against authority, cualquiera any autoridad, en authority su that it may be trabajo, at your job, en la at the gasolinera, en gas la tienda, station, at the en store, la calle, in en the donde street, quiera hay wherever autoridad. you go, there is Y a authority. cualquier momento At que any usted moment empieza that you begin a hablar to speak mal de la badly autoridad o about the subajar la authority autoridad o or destrozar la autoridad, twist the usted authority or empieza a speak perder el down poder about them, de Dios. you lose the en su power vida. of Estoy hablando God. a los And I'm cristianos. talking about the Christians. Estoy hablando de todo I'm el pueblo talking about cristiano. all the Christian people. Pecado es número uno. Sin is number one. Número dos. Number two Es hablar. is Dice speaking bien. against. Lo podemos pensar, See, we can think about it. es malo, That's bad. pero no es tan malo But it's como not cuando as sale bad de as su when it boca. comes from your mouth. Cuando sale de su When it comes boca from your es mouth, como un fuego, it's dice like a Santiago. fire, is what James Un fuego says. A destructor. destructive Un fire. fuego que quema A un fire bosque, that dice. burns a forest. Fíjese bien, la Is lengua. what it says. It's the tongue. Con la lengua usted With the puede tongue, edificar, you usted can puede edify derrumbar or o you derrotar. can Con su tear lengua, down with your acuérdese tongue. bien. Remember that. So, esto de las This palabras es muy about importante, our hermano, words que is very nosotros important that entendemos we esto. understand this. Porque la mayoría de Because the nosotros, si nos majority of us, preguntan if qué es we lo were que to be Dios va a asked, what is it juzgar, that God is usted going to inmediatamente judge, you dice que immediately say el what? pecado, Sin? como hacer cosas que no Like doing debemos y things that cosas we así, shouldn't ¿verdad? do and Pero things like nunca that. incluimos But las we never palabras. include our words. Y la Biblia dice que And the vamos a ser Bible says juzgados that we por will las be palabras judged que by the hablamos, words that we speak, para bien for o para good mal. or for bad. Así de que esto es So algo muy this is importante. something very important. ¿Ok? Usted va a You edificar are con su going to boca edify o with your usted mouth, va or you are going to a hacer daño con su boca, do va harm a with your mouth. destruir. You're going to destroy. Okay. So, el So, pecado es número uno. Número sin is dos, number hablar one. Number mal de la two is autoridad. Cada vez que reviling of uno authority. habla Each time one abiertamente speaks contra out otro, against another, ello significa it means una pérdida de loss poder. of power. Y yo le he enseñado And a I've usted, taught ojalá que you, todavía se acuerda, hopefully you still porque remember, lo enseño seguido, because I teach this often, que cuando usted that habla when de otra you persona, talk about someone else, ya sea para if criticarlo, it's para to criticize juzgarlo, them or to o para judge them or maldecirlo, to o para curse them cualquier cosa, or lo que usted anything, esté whatever you hablando de are una saying persona, about puede a ser la person, persona it más could be the most insignificante insignificant que usted person conoce. Puede ser that una you may know. persona It could be a person bien baja, who's so low pero usted está that you hablando, are, si está criticando, if you're está criticizing criticando la them, you're creación de criticizing Dios, the creation of God, porque Dios lo hizo. because God created them. ¿Ok? Okay? Esto es lo serio. This is something serious. Si yo hubiera hecho este micrófono If I had y made usted this estaba microphone, ahorita diciendo and ese right now micrófono you no were sirve saying that para nada, microphone's not good for anything, it ¿A doesn't. quién cree que está Who insultando do al you think you're micrófono? insulting? The microphone? No. No. Cuando usted está When you hablando are de una persona, talking fíjese about a bien. person, A mí no me importa si es I una don't care persona if it's a que se person merece who crítica de deserves usted, criticism from you, que usted supone for que se you, merece that you crítica de suppose usted. Usted no deserves tiene criticism derecho a from me, but you criticar. have no right to criticize. ¿Ok? Okay? Tenga cuidado, Be careful, porque hacemos más because daño we con do la boca, more harm hermanos, with our mouth que con las acciones. than with our actions. Porque los más habladores Because son the los más ones who cobardes. talk ¿Ok? most are the most cowardly. Remember, Hablan lo que no they speak hacen en what acción. they don't put into action. Usted ha oído ese Have you ese heard dicho that en el saying mundo que in the dice world that el perro says, que ladra The dog who barks no muerde. doesn't bite. ¿Eh? El mío ladra y se muerde, Mine pero la barks and mayoría bites, no, but que the ladra no majority of muerde. who
the majority of dogs who bark No es don't porque bite. no le muerde, porque le está enseñando, le está avisando. They Te don't voy a bite because morder they're y warning, usted saying, está I'm going to bite you, preparándose, and you're ¿verdad? getting ready. Pero un perro que no But a ladra, dog who doesn't cuídese. bark, be careful. A mí los que me han mordido no han ladrado, hermano. Y me han The mordido ones who varios. have bitten me haven't barked, Yeah. and I've been bitten by many dogs. Y esto es decir que And la this is persona que saying habla that the más person who hace talks the menos. most does Okay. the least. Persona que habla The más person who hace talks the menos. most does the least. Santiago lo pone de esta manera, James dice, says it this way. sé He says, tardo para hablar Be slow y to speak presto para and quick escuchar. to hear, quick to listen. Presto para escuchar, tardo para Quick to hablar. listen and slow to speak. Los americanos tienen dichos que Americans have dicen, muerde sayings tu that say, lengua bite your tongue 2 veces twice antes de hablar before una vez. speaking once. No lo digas, muérdete la lengua Don't mejor. Say it. Bite Bite your your tongue. tongue instead. Bite your tongue twice before you speak once. Y muchos otros dichos And que many tenemos other tocante a sayings la that we lengua. have about the tongue. Porque la Because lengua the hace tongue mucho daño. does a Si lot usted of quiere harm. saber más de la If you lengua, want to lea know more about Santiago the tongue, capítulo read 3. James 3. Lea todo el capítulo. Read the whole chapter. Y ahí se da cuenta And there usted you lo que la realize Biblia dice what the de la Bible lengua. says about the tongue Y lo que la lengua and what the verdaderamente tongue es. really is. Y quiero que se fijen en And I esto. want you to notice this. Todos los miembros de su All cuerpo the members se hacen viejo con Of your usted. body parts, they get old A with lo que you. usted se está haciendo viejo, As sus you're getting miembros se old, están haciendo your viejos. body parts are getting old, Menos uno, except for one, la lengua. your tongue. En lo que se hace viejo, se hace The más older you fuerte. get, the stronger it gets. Ya. Hmm Porque entre más ancianos Because estamos, más the hablamos. older we are, the more we talk. La mayoría. The majority of us. Ya. Yeah. Ok. Okay. La pérdida de poder es mayor cuando la desobediencia Loss of power se is expresa greater when con disobedience palabras is que put into cuando words se le Than when it esconde is en el hidden, corazón. than when it is hidden in the heart. Fíjese bien. See that? La pérdida de poder Loss es of mayor power is cuando la greater desobediencia se disobedience expresa con palabras is put into que words cuando se le esconde Than when en el it is corazón. than when it is hidden in the heart. El efecto de las palabras The effect sobre el of poder words on excede power far en gran exceeds medida our a lo common que notion. comúnmente creemos. En verdad que a los ojos It de is Dios true that el in the sight of pensamiento God, es a man's considerado thought is como judged igual as al being hecho. equal to the act. El que concibe He el who mal conceives ya ha evil cometido has ese already mal. committed that evil. Es decir, In other eres words, lo que piensas, you are what dice you el think Proverbios, is what ¿verdad? it says in Proverbs. Eres lo que piensas, You eres are lo what que you think hablas. about, you are what you speak. ¿Ok? Por otra parte, el On the Señor other hand, dice, the Lord porque de la says, abundancia For del out of the corazón abundance of the habla heart, la the mouth boca. speaketh. Mas yo digo And I say que de unto toda you, palabra that every ociosa idle que word hablen that los men shall hombres, speak, de ella darán they shall cuenta give en account el día del thereof in juicio. the day of judgment. Porque por tus For by palabras thy words serás thou justificado shalt be y por justified, tus and by thy palabras words serás thou shalt condenado. be ¿Quién lo condemned. dijo? Who said that? Jesús. Jesus. Mateo 12, Matthew 12, 34, 34, 36 y 36 37. and 37. Esto indica que This hay una implies that diferencia there entre is a las palabras y el difference between words pensamiento. and thought. Este puede Thought can encubrirse still be todavía, covered. pero una vez But que once se the word habla is la spoken, palabra, everything is todo se bared. revela. Los creyentes en el Christians día de today hoy lose their pierden su power poder no tanto less por sus through palabras como por sus than hechos. through acts. Y en realidad pierden Nay, más they poder lose por even sus more palabras. power through Todos mouth. los rebeldes tienen All problemas rebellious ones con lo have que trouble hablan. with their mouth. Todos los que no Those pueden who cannot controlar control sus their words palabras cannot tampoco control pueden controlarse themselves. a sí mismos. Fíjese bien. Look at that. Dios censura God strongly enérgicamente a los rebukes the rebeldes. rebellious. ¿Ok? Leamos de nuevo Read segunda again, de 2 Pedro Peter 2:12. 2:12. Lo leímos la We semana read it pasada. last week. Segunda de Pedro 2 Peter 2:12. 2:12. Dice, pero estos Says como that animales these, as irracionales creatures without nacidos para presa y Born mere destrucción. animals ¿De to be quién está taken hablando? and destroyed. Who are they talking about? De estos que These who Judas lo dice Jude en says in versículo, no me verse, acuerdo ahorita, I no don't le voy a decir remember the 19 verse, parece, pero Judas but dice it's in Jude que and it says that
que ni el ángel Not Miguel even the se angel atrevió Michael a dared hablar to profanidad speak al profanity diablo, to the sino devil. que le dijo But mejor, he said instead, Dios te reprenda, may God rebuke you. Dios te reprenda. May Fue God todo lo rebuke que you. salió. En la Biblia siempre Bible, encontramos a we los always apóstoles find the siendo apostles juzgados, ¿se being acuerdan? judged. Do you remember? Siendo juzgados, aún Being Jesús cuando era judged, even juzgado, Jesus when he was judged. hasta cierto punto To a él certain point, he no decía nada, he ¿verdad? wouldn't say anything Porque estaba hablando because he con was autoridad talking with authority, y él se sometía and a he esa submitted autoridad. to that authority. Así es de que So, lo tenemos, por ejemplo, we have de this los as an apóstoles, example por from the ejemplo, apostles, de that, for Jesús, example, que Jesus, ellos cuando estaban that frente a when they autoridad were in- no hablaban. confronted with Aún authority, Pablo, they ¿se wouldn't acuerda? speak. Cuando Even Pablo Paul, do you empezó a remember when hablar Paul para began to speak, defenderse fue to porque defend estaba hablando himself, con it una was because he persona was talking no de autoridad, to a person who was not ¿ok? in authority Sobre él. over him. ¿Ok? Puede haber en la Biblia Can palabras there be any de stronger censura words sin of fuertes rebuke in the o más Bible than fuertes those que found las que here? se hallan aquí? ¿Por qué los Why reprende chide them? tratándolos as de animals? animales? Porque son muy Because they are so insensibles, insensitive. siendo la autoridad Authority el being the tema most central principal de la thing Biblia. in the Fíjese whole bien, la Bible. autoridad, el tema See, principal de la authority is the Biblia. most central thing in the Hablar whole contra Bible. ella Speaking constituye el against it pecado más constitutes grave. the gravest sin. ¿Ok? Nuestra boca mouth no debería should not hablar talk descuidadamente. En As cuanto soon as we conozcamos meet a God, Dios, our mouth nuestra will be boca under estará restraint. en sujeción. O sea, In other words, el Hijo de the Dios Son of debe de God, tener or the child control of God, sobre should su have control boca, sobre over su their lengua. mouth, over their tongue. ¿Ok? ¿Se acuerda Okay? que la You salvación remember, nos da poder salvation para has given controlar us the la power mente, to las control our emociones y mind, la voluntad? our will, and our emotions. ¿Ok? Entonces, So cada then, cristiano every debe de Christian tener should have control sobre control sus palabras over their también. words also. Control sobre todo su Control cuerpo. over all Okay. their whole body. Ese es That la is ventaja que The nosotros los advantage cristianos that we tenemos Christians have con el mundo. over the Que por world. medio de through Cristo, Christ, ahora nosotros tenemos Now el we poder, si have le the podemos power, llamar if we así, can call it that, para controlar to ciertas control emociones. certain emotions. ¿Eh? Que no debemos de That we soltar shouldn't las emociones a que Let our hagan lo que emotions quieran go como las to do hacían whatever they antes, ¿se wanted acuerda? to, like they would before. Do you remember that? Emociones son Emotions risa, coraje, odio, laughter, cosas así, happy, que se anger, demuestran hate, en things that diferentes show maneras, up ¿verdad? in Son different ways. emociones They're que emotions se descontrolan a veces, that ¿verdad? Si las control us dejamos. sometimes if we allow them to. Y no a veces, sino And que not siempre, ¿verdad? sometimes, Si but no le always. ponemos If we frenos don't a put nuestras emociones, Breaks on our emotions. vuelven a actuar como actuaban They antes. act like they used to No hay act ninguna before. diferencia. There is no difference. Y entonces, ¿qué es So lo que then, hace al What cristiano is it that diferente it del does mundo? that makes the Christian Que different por eso than the ahora world? That's why el now cristianismo está Christianity is so mezclado con el mundo y el mundo mixed con with el the world and the cristianismo world porque with no hay Christianity because diferencia. there is no ¿Cuál difference. diferencia hay? What difference is Yeah. there? No hay. There is ¿Verdad? none. Pero no debe de ser así. But it Cristo shouldn't no be like murió that. para que Jesus nosotros didn't vivamos die así, for us to live like that, descuidadamente. neglectfully. A Él le costó la It salvación de cost cada uno de him nosotros y to debemos de save each cuidarla one y of us, and we respetarla should y take care vivirla. of and respect our Yeah. salvation and Okay. live it. Pero esto no es popular, But ¿ok? this No se isn't popular. enseña, This isn't taught porque no es popular. because it's not popular. No nos atrevemos a We will injuriar not a las dare rail at autoridades. authorities. El tener un Meeting encuentro con la authority autoridad crea creates en in nosotros us una an conciencia awareness of de la authority, autoridad, así just como as el meeting the Señor Lord nos makes hace us conscious conscientes of del sin. pecado. En otras palabras, In other debemos de words, estar we should conscientes be conscious. de desobedecer la autoridad, por más pequeña que sea. Fíjese Disobeying bien, authority for agarre however esto. small it may be. Now get Que a hold irse a of this. emborrachar o a Going endrogar. to get drunk or getting No on hay ninguna drugs, diferencia. there's no difference. Antes el pecado Even de before desobediencia es peor o más The fuerte sin of que disobedience irse a is emborrachar worse o than irse a going to endrogar. get No lo vaya a hacer, drunk. ¿ok? Don't Pero go do it, le but estoy poniendo un I'm ejemplo, just giving ¿verdad? an example. Y aún, sin embargo, a nosotros even se nos so, ha enseñado we have been que taught fumar un cigarrillo, smoking a cigarette, ese es un ooh, pecado. that's a sin. ¿Sabías que Did vi al you hermano know that I fumándose saw un that brother cigarrillo? smoking a cigarette? ¿Oh, de veras? Oh, really?
Y tú estás haciendo peor And que you're él doing porque worse estás than he is chismeando. because you're gossiping. Hello? Pero no lo vemos así. But we ¿Verdad? don't, Nos soltamos la lengua we para let our juzgar al tongue hermano go to judge our brother, y hacer al hermano que peque, que no está and poniendo atención. we cause that other brother to sin who's Que paying attention to en realidad us, no when debería in decir, reality, tápate la boca, you should just yo no cover your quiero mouth, saber, close your mouth. I don't want to know. no me metas a mí en tus Don't líos. get me into your problems. Pero no, tenemos no. comezón en los oídos y Our queremos ears oír are más. itchy y and we más. want to hear Oye, more ¿qué and más more. estaba haciendo? Hey, what was he doing? Ok. Okay. Estoy usando estas cosas I'm para que vea using usted these que things a so you veces can estamos see that empapados sometimes en el we're pecado, hermanos, y no nos so damos cuenta. involved Pensamos in sin, we que don't ya even realize. We think that hasta vemos alitas en nosotros y we el have arito y todo, wings como and que a somos tan halo santos. because we're so holy. Y ahorita And mismo yo le aseguro right que now, I hay promise you personas, that there are people, cristianos, Christian people, con posiciones en la positions iglesia, in the maestros church, o lo que sea, teachers or que whatever they son are, descuidados that en el hablar y el neglect desobedecer la in autoridad. speaking and obeying authority. Si usted le pregunta a cualquier If you're pastor to en ask cualquier any iglesia, pastor at ¿cuál es any el church, problema más grande que what's tú the tienes? biggest problem that you have? ¿Son los pecadores que vienen Are a they la the iglesia? sinners that come to church? Are they the... No, son los No, hermanos they're the brothers and que sisters se rebelan en contra de mí that rebel y a against veces me me. ponen sobre el suelo. Sometimes they have me on the ground. Usted no sabe qué tantas quejas yo escuché en You lo don't que know yo how many andaba complaints cantando, I heard ¿verdad? Por when I was singing 18, 19 for años que 18, anduvimos 19 mis hermanos years y yo that cantando my en brothers and I iglesias. sang in Era lo churches. primero que hacía el The pastor first thing that the pastor conmigo, would no do sé por would, qué, to me, I don't conmigo. know why he'd Me tell me, empezaba a platicar and he'd todas start sus, talking to me sus about heridas all que tenía, todas the sus problems, injusticias all que the le estaban unrighteousness haciendo y that they cómo have lo done estaban to him, tratando and los hermanos como how the basura brothers and y sisters were treating poniéndonos. him like A mí me trash. tocó estar And como grupo, I, después de que cantamos, well, tuvieron as a su group, sesión de negocios que tienen en algunas iglesias. they have these ¿Usted sabe business que that they algunas have. iglesias tienen sesión de negocios? What's that? Y ahí se agarraban unos con otros. There, after the Y al meeting, they pastor, would una ocasión, have fights with each other. Uf. And one time the pastor le dijeron, usted cállese la boca y said, "You siéntese. shut your mouth and Así, sit hermano. down," just like that. Usted cállese la boca y You siéntese. shut ¿Y your sabe mouth lo que and hizo el sit pastor? down. Se sentó. And that pastor sat down. No abrió su boca. Nunca nos hubieran pedido que cantáramos otro canto They never asked us to después sing de que another terminaron song su sesión. after that session was over. Porque entonces Because then yo dejé mi boca I desfrenarse. let Pero my tenía un mouth celo, hermanos, un celo del go. Señor. But I have Y le a dije a los jealousy for the hermanos, Lord, and I Le said, dije, ni quiero que me vuelvan a invitar. I don't want y'all to even invite Si no me me back vuelven a here. invitar, no me inviten, me hacen un favor. Please, ¿Sabe por qué? do me a Porque yo favor no and don't quiero invite me venir back a because I don't wanna presenciar lo que come ustedes han and descubierto esta tarde. have Eso any part of no what you've es uncovered tonight. cristiandad. That's not Y les Christianity. di una reprensión. And I ¿Yo quién era? rebuked them. Nadie. And who was I? Nobody. Y no nos volvieron a invitar. They hermano. never invited us back again. Era una iglesia aquí en Fort But it Worth, was a hermano. church ¿No? here in Fort Aquí en Worth. Dallas Here había in Dallas, infinidad de there were iglesias so donde many los pobres churches pastores where the me poor daban pastors quejas a mí, would cómo los complain to trataban me como, how they como were basura, treated. They hermano. would treat them like trash. ¿Eh? Y estos son And espirituales, these ¿me are entienden? spiritual people. Cosa horrible, cosa horrible. Horrible, horrible things. Ah, bueno, vamos a salirnos de Let's ahí get out of porque there because yo le podía I contar could cosas a usted que tell you things ni me las va a creer, you won't even ni believe, me las va a creer. and you won't Del believe desorden que hay about en algunos the lugares disorder that there con is in esto de some palabras, places hermanos, with con esto the de words, abuso, con esto de falta de lack respeto of respect a la casa de Dios y al for hombre the de house Dios of God and the y man of los God ministerios and the de ministries Dios of que hay en God la iglesia, that there que are se in the deben de church respetar that todos. should be respected Porque by si all. no lo Because respetamos if we don't respect nosotros them, aquí adentro, ¿cómo we here pensamos inside, how do we que think? Jesús dijo bien cuando Jesus dijo, si said, la he said, oscuridad if the está darkness en el templo, is in the ¿qué temple, tanta oscuridad how no hay allá en much el darkness mundo, is hermano? there out in the world? ¿Qué tanta oscuridad How no hay allá? much darkness is Si there? aquí hay oscuridad, ¿cómo If in estará here allá? there's darkness. Ya. Ok. Las dificultades de la iglesia se Difficulties in the derriban church frecuentemente often derive from de las slanderous palabras difamatorias. ¿Ok?
Palabras difamatorias. Slanderous words. Todos saben qué quiere decir eso, palabras We all know what that difamatorias. means, slanderous words. Ah, cuando usted está When subajando you a alguien. are talking down to Y someone, mucha gente and a lot se of elevan people, ellos subajando they a alguien más. get high Esto es muy self-esteem, común. bringing other people down. Para And it's elevarse common. ellos, para levantarse they el cuello, Have a higher subajan a alguien. thought of themselves, they bring others down. No, eso no debe de ser. That shouldn't El be. hablar Speaking descuidadamente inadvertently es la causa is largely principal responsible del for the rompimiento breaking de of la the unity unidad of the de la church iglesia y and de the la losing of pérdida power. del poder de la iglesia. ¿Ve? Lo voy a decir otra vez porque I'll say it a again lo mejor no because lo agarramos maybe you bien. didn't get it. El hablar descuidadamente Speaking es la causa inadvertently principal is del largely rompimiento de la responsible for the unidad de la breaking of the iglesia unity y de of la the church pérdida del and the poder. losing Porque of si no hay power. unidad, Because hermanos, if there is no not hay unity, poder. there is no power. Esta iglesia This no church tiene más poder que la Doesn't unidad have que hay any more entre power nosotros, hermanos. than the unity that there is among us. Nos estamos engañando a nosotros We're mismos y deceiving pensamos que somos ourselves and algo we think that que we're en realidad no se demuestra por something unidad, that's really not por el shown amor de by Dios en unity, by the love nosotros, of God in us. porque nos amamos, Because we love each nos other, we cuidamos, take nos care of each other, protegemos, we nos protect each other, we respetamos, respect each nos other, buscamos. we look out for each other. Si no hay eso, If hermanos, there isn't any es of nomás that, un centro it's just a center de los leones, iba a decir, pues a lo mejor de las leonas también. of lions, Es lionesses. un centro It's a center for donde nos reunimos where nomás we just come together a hacer nada. to do nothing. ¿Ya? Porque sin Because unidad without y unity sin amor, and hermanos, without no somos love, nada. we're, No somos nada. we're nothing. La persona que The dice person yo who amo al says, I Señor, pero love the no Lord, ama but a los doesn't hermanos, love the es brothers un and sisters, that's mentiroso, a dice la liar. Biblia. The Bible says it. Eres un You mentiroso. are a liar. Porque el amor, hermanos, Because dice, el amor de Dios se the love of demuestra en el God is amor a shown los hermanos. in the love that we have for our brothers and sisters. Y no hay nada And que there's nos nothing separa, hermanos. that can separate us. Sí, a veces tenemos Yes, que, sometimes yo we digo have de mi to. parte, yo a I veces say tengo this que on my reprender a behalf. algunos de Sometimes I have ustedes to rebuke some el of amor you del Señor y in the lo love hago of the Lord, en and I una do it manera in media a seria porque kind para of mí yo serious soy muy way, celoso de because las for me, cosas de I'm very Dios. jealous for the things Usted of puede God. jugar You conmigo, a can mí play me with puede me, decir you que can tell lo que usted me quiera en whatever mi you cara, want pero to cuando my face, but usted when you hace algo en contra something de Dios o de against la God iglesia or o de against las the cosas church de or the Dios, things of entonces yo God, voy a, then I am No. going to, no, así no. not that. Soy muy celoso de las I'm cosas very de jealous Dios. for the Siempre lo he things sido, hermano. of the Lord. Siempre. I've always been that way. Yo, desde que I- comencé a ser since I cristiano, yo no jugaba con las Became a cosas de Christian, Dios. I did not play with the things of God. Es costumbre entre varios hermanos, Habit, como it's mis custom hermanos y yo y amongst los many músicos people, que like traíamos, my brothers and sisters and the de musicians that we had with relajarnos, us, ¿verdad? to relax, Hablando. talking. Eh, And y había veces que there were salían un times poquito. when they Y yo leave and they're a luego little les bit, ponía alto, ¿no? but I'd right away say, ¿Para qué no. vamos a ir a cantar? ¿Para qué Why are vamos a we ir a going to go sing testificar? for ¿Para and qué vamos a testify ir a for? predicar What are we a going to go un lugar? preach for in Cuando- a place? Con esa actitud. Mejor vámonos para la casa. Instead, let's just go home. Se me enojaban, pues eran mis They'd hermanos. get angry ¿verdad? with me. Well, that's Pero what se my brothers, conformaban, that's ¿sabes? what my Como brothers quiera. were, but they'd be okay Gloria a with me Dios, later on. ¿verdad? Praise Muchas God. veces. A lot of times, Tenemos que tener celo, we have hermanos, to de las have cosas de Dios. jealousy Yo for the le things of animo a God. usted que si I usted encourage si you no that es if you celoso, are not jealous, célese. Si se va a celar de algo, if you're going to be célese jealous de for las something, cosas be de jealous for the Dios. things of God. Que las cosas de Dios The things son of para God usted are for serias, de serious, respeto, worthy que of nunca la va a respect, violar, no importa that you'll por never qué violate sea. no Que matter what mejor the reason. prefiere que le den una paliza You que prefer that negar they beat las you cosas de than to Dios. deny the things of God. Porque hay tiempos Because cuando there are times podemos unirnos when we can a come una together charla que está in a subajando a la iglesia, talk subajando al that's hermano, bringing the church subajando down, that's el talking down about the cristianismo brother, y talking down about Christianity. no sea parte de eso. Do not be a part of that. Te diga, ríete de mí si quieres, Say, pero laugh no at te me if rías you de want las to, cosas de but Dios. don't laugh at the things of God. No lo hagas. Don't do No it. enfrente de mí. Not in front ¿ok? of me. Okay?
Probablemente la mayoría de las Probably most dificultades de la difficulties in the iglesia church se deben today hoy a are las due palabras primarily to difamatorias. slanderous words. ¿Ok? Solo una parte Only a menor de las minor part of the dificultades difficulties son are real problemas problems. reales. En efecto, la In mayoría fact, de los problemas de este most of the mundo troubles in han this world sido creados have been por created causa de las mentiras. through Si en through la lies. iglesia dejamos de If in the church difamar, we can stop habremos slandering, eliminado we la will have mayor parte de eliminated the major nuestras part of our dificultades. Fíjese difficulties. bien. ¿Cómo necesitamos How we confesar need to nuestros confess our pecados sins delante before de Dios y God and pedirle ask que nos for His perdone? forgiveness. Es All our precioso words of o preciso que terminemos must be completamente con and nuestras thoroughly palabras terminated injuriosas delante before de God. Dios. ¿Acaso alguna Doth the fuente hecha fountain por send una forth from the misma same opening abertura sweet agua water dulce and y bitter? agua amarga? Pregunta Santiago Asked James en Santiago in James 3:11. 3:11. No es posible. It is not possible. De los mismos There labios ought no not deben come from salir the palabras same lips cariñosas loving y words and palabras slanderous denigrantes. Qué horrible es How cuando usted horrible it conoce a is una when persona que a you su know a cara person that to your face le ama y le they habla love you y and they se talk to sonríe con you and usted, they laugh pero with cuando le you, da la but espalda when se you va turn hablando de around, usted. they go away and they're talking ¿Verdad about que you. no queremos estar con una persona así? A lo We don't menos want to yo be no. with people like that. At least I don't want No. to be. Les llamamos en inglés two-face, In de English, we dos call them caras. two-faced. Yeah, two-face. No. De los mismos labios no deben salir There palabras ought not cariñosas y come from the palabras same lips loving denigrantes. words and Ojalá slanderous ponga words. Dios May God vigilancia set a en nuestros watch over labios our y no lips, solamente and en not nuestros only labios, over our sino lips, también but en also nuestro over our corazón, heart, para que seamos that we be delivered librados from de rebellious pensamientos thoughts rebeldes y and palabras reviling injuriosas. words. Quiere Dios que May reviling eliminemos words para forevermore siempre a las depart palabras from us. injuriosas. En In esta escritura que this está en scripture that Romanos is in 9, del Romans 11 al 9, 24, lo 11 to vamos a leer, 24, we're going to read it. del 11 al 24, 11 dice, to pues no 24 habían says, aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la de For the elección children being not yet permaneciese, born, neither having no por done las anything good obras, or sino bad, por but el the que purpose llama. of God Se le according to dijo, election might stand, el not of mayor works. But of him servirá that al calleth, menor. it was said unto her, Fíjese the bien. elder shall Como serve está the escrito, younger. a Even Jacob as it amé, is mas a written, Esaú Jacob I aborrecí. loved, ¿Qué but pues Esau diremos? I hated. ¿Que hay injusticia en What Dios? shall we say En then? ninguna Is manera. there Pues a unrighteousness with Moisés God? dice, God forbid. tendré For he misericordia saith del to que yo Moses, tenga I will have misericordia mercy on y me whom I have compadeceré mercy, del and que I yo will me have compadezca. compassion Así on que whom no I have depende del compassion. que quiere So ni then it del is que not of him corre, that willeth, nor of him that sino de runneth, Dios que but tiene of God that misericordia. hath mercy. Porque la Escritura For the dice a scripture saith Faraón, unto Pharaoh, para esto For this mismo very te he purpose levantado, did I raise para thee up, mostrar en that I might ti show mi in thee poder my power, y para que mi and that my nombre sea name might be anunciado published por toda la abroad tierra. in all De the manera earth. que de quien So then he quiere hath mercy tiene on whom he misericordia, will, y al que whom quiere he will, endurecer, he endurece. hardeneth. Pero Thou me wilt say dirás, then unto me, ¿por qué pues Why inculpa? doth he still find Porque fault? ¿quién For ha who resistido withstandeth a his will? su voluntad? Mas antes, Nay, but, oh O hombre, man, ¿quién eres who tú art para thou que that alterques repliest con against Dios? God? Dirá el vaso de Shall the barro thing al que lo formed say to formó, ¿por qué him me that has formed hecho it, así? Why dost thou make me ¿O thus? no tienes Or hath not potestad the potter a al right alfarero over the clay? sobre el barro? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Para From the hacer de same la lump misma to make masa one un part a vaso vessel para unto honor, honra y otro and para another deshonra. unto dishonor? ¿Y qué? Si Why Dios, did God, queriendo mostrar willing su to show ira his y wrath hacer and to make notorio his su power poder, known, soportó endured con with mucha much paciencia long-suffering los vasos de vessels of ira wrath preparados para fitted unto destrucción destruction, y para hacer and that notorias he las might riquezas make de su known the gloria. riches of his Las glory upon mostró vessels para con of los mercy, vasos de which he misericordia afore prepared que unto él glory, preparó even de us, antemano para whom he also gloria, called not a from the los Jews cuales only, también ha but llamado also esto from the es a Gentiles. nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, que Which Dios means es that Dios God y is Él hace God lo and que he quiere. does what he wants to do. Eh, And
Él es el que tiene la He's the one potestad. who Le has the enseñó power. me He parece taught, que era I think Ezequiel, it was Ezekiel, del alfarero y el about the barro, potter and the ah, clay. que el alfarero That the potter tiene la potestad he para has the hacer del barro ability lo que él to quiera, make whatever como he Dios wants tiene out of the potestad clay, de just hacer de like God nosotros lo has que él the quiera. ability to do whatever he ¿Verdad? wants Muchas in veces us. A lot of pensamos times por qué we Dios think está haciendo esto con una persona, por qué because Dios le God is, perdonó, why is mira God doing this with this person? qué Why mal did he hizo forgive y him? por Look at qué the Dios lo evil that he puso did. en Why did God autoridad, put him in authority? por qué Dios no juzgó Why a David, por didn't ejemplo, God y lo judge David, destruyó for por example, su and pecado destroy him for his tan sin horrible that was que so cometió. horrible that he committed? Pero Dios tiene But misericordia God sobre has él, mercy que él quiere on the tener one that he wants to misericordia. have mercy on. Nunca And podemos so we nosotros can never preguntar ni juzgar ask tampoco nor por judge qué esto, por why qué el otro. this, why that. Por ejemplo, en For ocasiones example, in ha habido times personas there's que yo he been tenido que people quitar that de I've had to autoridad take from en la authority iglesia in the church. y toda la gente And preguntándome, everybody oiga, was pastor, asking ¿y me, por hey, qué si pastor, esa well, persona why? If that person was tan bonito so, que habla y tan they esto y speak tan so otro? nicely and this and that, Y yo no he tenido la libertad and para I didn't have decirles the por freedom qué. to tell them why. ¿Ok? Y esa es una de But las cosas que el that is one pastor of the tiene que things that the sufrir pastor porque no has to puede suffer because denunciar el por he qué. can't announce Pero, por why. ejemplo, But for un pecado example, muy grande a very big que sin sucedió that en happened aquella persona that person, y ya no se puede usar and you can't hasta que use Dios them diga, anymore ¿verdad? Dios until es el God que quita says y so. Dios es So el you que take pone, them away. ¿verdad? Well, God's the one who takes Pero away and God le digo places esto them. para But I tell decirle you que this to tell muchas you veces nosotros no that many sabemos, times hermanos, we por don't qué know why Dios hace esto. Muchas God veces does no this. sabemos We por don't know qué a la lot of autoridad times hace lo why que hace, authority pero does es la what it does, autoridad. but it's the ¿Verdad? authority. Y aunque quieramos And entenderla even though we would like o to no la understand it, or entiendamos, we sigue don't siendo la understand it, it autoridad. continues being authority. Por ejemplo, usted no le For va a decir a example, su you're not going mayordomo, to go oye, tell your boss, ¿por qué hey, me estás why dando are you giving este trabajo me cuando this no se lo work to do puedes dar a when otro you can give it to que somebody apenas else? entró? They just came ¿Verdad? in. No, Well, usted no me lo hace como obediente. you're not going to do it as obedient. Y si se va a quejar con If alguien, you're going to fíjese complain bien, to si se va a someone, quejar con if you're alguien, going to complain to quéjese con someone, Dios. complain to God. No se queje con la Don't autoridad, complain to the authority. quéjese con Dios. Complain to God. Porque Dios es el que Because pone y God Dios is es the el one que who quita. who places, and God's the Y one yo who he takes them visto away. mayordomos, And I've hermanos, seen bosses, de ser tan malos, being so hacerse tan lindos. mean Es to be Dios. so wonderful. It's ¿Eh? God. Y usted quiere que su situación cambie en su You want trabajo, your situation to hable con change Dios. at your job? Talk to No God. hable con el mayordomo, Not with the boss. porque Dios es Because el God que is the quita y one el que pone, who hermanos. Fíjese takes bien. away and who Y puts them tenemos que there. entender esto, And we have to porque understand this muchas because veces a lot of nos times metemos en we dificultades get into por difficulties no entender because esto, we don't ¿verdad? understand this. That ¿Y por qué? Me decía mi hijo, my son would tell me, decía, ¿sabes qué, he'd say, papá? hey, Ya you estoy know what, cansado Dad? yo de este I'm mayordomo que tired of this tengo. boss A that I cualquier hora have. se va He leaves whenever he wants. y And viene cuando le da he gana. comes whenever he wants. Le dije, I said, ¿y eso para ti qué? and what Pues yo is it tengo to que estar you? ahí trabajando Well, I have todo to el be there tiempo, que yo working estoy all the trabajando y time. haciendo I'm el there trabajo y él working anda and por allá doing this much. paseándose. And he's just Le over dije, there ¿y él having a qué good es time. tuyo? And I said, well, what does Pues he mi do? mayordomo. Well, ¿Y he's él my qué boss. hace? And what does he Pues do? me manda a mí y a los Well, demás. he's in charge of me and ¿Y the no le has others. preguntado por qué se va? Well, have you asked him why he left? Why he goes? Le digo, mijo, I said, él es son, el mayordomo he's the boss. y él puede hacer And lo he que él can le dé do gana. whatever he wants. No te tiene que And pedir permiso he a ti. doesn't have to ask permission Dije, from de you. seguro que él tiene otro mayordomo. And for sure, he has Él- another boss. Es responsable a And alguien he's más. responsible to someone Todos else. tenemos We otra all autoridad, have hermano. No another piense authority. usted que Don't think la autoridad that de Julano the allí authority of termina, so-and-so ahí comienza y ahí se ends acaba. No, there, no, 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 and it no, starts no. there, Todos ends tenemos there. No, we autoridad. all have an authority. Todos All of us do. tenemos We autoridad. all have authority. A veces el que más There's macho se times cree when que, the que most nadie macho lo manda y que person todo. thinks that no one's Llega a in la charge casa of y him, la and he gets señora lo home and manda the para wife todas is in partes. charge of him. He's around everywhere. Se le acabó lo macho. All that macho ran out.
Autoridad. authority. Aleluya. La difamación procede de la Slander comes razón. from El reason. razonamiento es del diablo, Reasoning is of hermanos. the devil. Cuando usted empiece a When you razonar cualquier begin cosa, to reason especialmente las anything, cosas de Dios, especially the things of God, es del diablo. that is of the devil. Las cosas de The Dios things of God se reciben por are medio de received fe, no through faith, razonamiento. not reasoning. Porque la mera verdad Because es que the las truth cosas de is, Dios a veces the no things tienen of God sentido sometimes don't make para sense nosotros los for humanos. us humans. Alguien escribió un libro en Someone inglés wrote a que book when in the things of God makes no When sense the to things us. of God make no sense Just to don't us, make no sense. they don't make sense. Las recibimos por We medio de receive it fe. by faith, Fe, faith, no razonamiento. not reasoning. No, pues voy a No, estudiar well, I'm gonna bastante go esta and I'm gonna escritura study this porque no scripture lo so entiendo much y, because I y yo don't no know creo it que and I dice don't lo que think that dice. it says what it ¿Ves? says. Le queremos sacar y want le to queremos take sacar out of it y, and take out y of al it, and último at le the sacamos end, curvitas, we le take- hacemos curvitas ahí, le agregamos y le we quitamos. add things, No, we take things hermano, away la from it. Biblia es No, la the Biblia. Bible is the La Bible. Biblia The se Bible escribió con la was autoridad de written Dios y with lo the que dice authority ahí, of God, eso and what it dice. says there, that's what it is. No le busque más Don't lados. look Una de las other- cosas que in other hay, places. One of the things que han that destruido have la destroyed obra de Dios the work of es God gente is people que le who sacan cosas who a la Biblia take things out of the Bible que no están ahí that aren't there. y se creen muy sabios And they porque think they're so pudieron wise because discernir they todos could los discern misterios de all the que quién sé qué mysteries tanto. of No, this no, and no, that. sí. No, Dios no God nos dio algo que gave us solo los something, sabios iban a poder or God entender. didn't give us something that Hermano, only nos the dio wise algo would que understand. el He más gave us ignorante something puede that the most entender. ignorant person Aleluya. could Si lo understand entiende also, así if como you está understand escrito. it just as it is written. No le agregue ni le quite, Don't add to it nor take away. así como dice. Just Así like es. it says, that's how it is. Si la Biblia dice que es pecado, es If the pecado. Bible says it's sin, it's No le sin. busque lado. Don't try Es to look pecado. around it. Ok. La rebelión del hombre contra la autoridad se Man's manifiesta rebellion en against palabras. authority is ¿Ok? manifested in word. Acuérdese bien. Remember, Razones y pensamientos. reasoning and Si no conoce la thoughts. autoridad, hablará palabras reason and thought. If he denigrantes, does not know palabras authority, que he will generalmente speak se slanderous originan en su Such corazón. words usually issue Cam out of his tenía reason. sus razones Ham para had difamar his a su reason to padre, slander his father, pues Noé estaba for Noah desnudo. was naked. María habló contra Miriam Moisés a spoke raíz against del Moses on the casamiento de basis su of the hermano fact con una of his mujer brother's cusita, marriage to una a mujer de Cushite color. woman, a woman of color. Sin embargo, el que se One who somete is a la subject to autoridad vive authority, bajo however, autoridad lives y no under dentro authority de lo, and not de in lo reason. razonable. Core y su séquito and his con company, 250 dirigentes 250 murmuraron leaders, contra Moisés y reviled Aarón, against Moses diciendo, and Aaron, toda la saying, congregación, "All the todos ellos son congregation are santos holy, y en medio every one of de them, ellos está and Jehová. Jehovah is ¿Por qué among pues os Wherefore levantáis then vosotros lift ye sobre up la yourselves congregación de above the Jehová? assembly of Jehovah." Números 16:3. Number 16:3. También ellos tenían sus They had razones. their reasons Palabras too. calumniosas Slanderous como words like that aquellas usually son are producidas produced generalmente by por la reason. razón. ¿Ok? Datán y Abiram Dathan and Abiram parecían tener seemed razones to have an más even poderosas stronger aún, reason. pues contestaron a answered Moisés Moses by diciendo, saying, ni tampoco nos has "Moreover, thou metido hast tú not en brought tierra us que into fluye a leche y land miel, flowing with milk ni and nos honey, has dado nor heredades de given us tierras y inheritance of viñas. fields and Sacarás vineyards. los ojos de Wilt estos thou put out hombres. the eyes of these Versículo men?" 14. Verse 14. Lo que querían What they decir meant era que sus was ojos that podían their ver eyes could con see más most claridad clearly cómo era la what the tierra land was like allí donde there estaban. where they were. Cuando más The more they reflexionaban, tanto pondered, más the poderosas stronger their reasons parecían for ser sus distrusting Moses razones appeared to be. para desconfiar de Moisés. La razón no puede Reason permitir cannot la bear reflexión, thinking, puesto que lo since it will único only que be aggravated further ésta hará by the será latter. agravarla aún más. La gente People de of este this mundo world live viene en la in esfera reason. de la razón, o vive en la esfera de la razón, dispense. ¿En qué pues Wherein nos then are diferenciamos we any de la different gente from the worldly mundana people si if también we nosotros too vivimos live en in that esta realm? esfera? ¿Cómo vamos a ser How are we diferentes going to be different? si todo lo tenemos que razonar? We have to reason everything. Cuando somos nosotros When hombres y we mujeres are de men fe, and women of faith,
Fíjese bien lo que somos. Somos Look what we hombres y are. We are mujeres de men fe. and women of faith. Ya no más razonamiento. No more reasoning. Cuando Dios le hable o When le dé God una speaks to palabra, you or usted He no la gives you a razone. word, you don't reason Usted it. obedézcala You nada obey más. it. Just obey it. De otra manera se va a meter en Otherwise, you're problemas o going to en get líos into con Dios. problems with God. Ya. Y me temo que muchas And I veces fear that nos many metemos en líos times con Dios por we get esto into del problems with God razonamiento, because porque of los reasoning, humanos somos because muy buenos para as razonar. humans are good Queremos at que todo reasoning, we want razone. everything to reason out. No lo vamos a hacer si no We're not going to razona do it if it doesn't para reason out nosotros, ¿verdad? for us. Y las And cosas de Dios the no se things of razonan, God hermano. are not to be Las cosas reasoned. del mundo The quizás things usted of the las puede world, razonar, perhaps you can pero las reason, cosas de but the Dios things no. of God, no. Las cosas de The Dios things son of sí God are o no yes y es or todo. no, and that's No hay all. más. There's